Siglo XV de nuestro Señor. Hola a todos y muy buenas tardes. Hoy nos embarcamos en un fascinante viaje a través del tiempo para explorar la fragmentación de los territorios italianos durante los siglos XV y XVI. Les invito a prestar mucha atención, ya que descubriremos cómo las fuerzas profundas moldearon las relaciones internacionales en este periodo crucial de la historia. Prepárense para un recorrido lleno de intriga y poder. Hola, te contaré sobre un contexto histórico sobre los territorios italianos en el siglo XI y en el siglo XII, la fragmentación. El comercio se había ido a escala mundial. Había unas ciudades en el centro y el norte de Italia que se habían vuelto muy importantes, muy independientes. El poder que tenían estas ciudades y la iglesia causó un descontento a lo que era el imperio germánico, porque él quería tener lo que era la autoridad en estas ciudades. Es por ello que se dividieron dos bandos, los golfos y los avelinos. Los golfos estaban a favor de la iglesia y de estas ciudades, estaban respaldados por la ciudad de Florencia y por Milán. Y los avelinos estaban a favor de este imperio, que estaban respaldados por Pisa y por Siena. Luego Federico Barbarroja atacó a Milán, y estos se organizaron y crearon la Liga Bombarda para defenderse de algunas invasiones. Luego, Federico Barbarroja aceptó lo que era la independencia para la paz de Constanza en 1183. Luego los alemanes tenían lo que era Sicilia, pero por un corto tiempo, porque luego los franceses vinieron y conquistaron Sicilia para su reinado en 1986. Ya luego, en 1282, Pedro de Aragón tenía lo que era la isla para su corona, a finales de la Edad Media. Luego nosotros podemos decir que Italia no estaba fragmentada, estaba muy fragmentada, porque mientras España y Francia estaban construyendo lo que eran los estados nacionales, ellos estaban muy fragmentados, no había una fuerza política, no había un solo gobernante que tenía en esos territorios, sino que estaban separados. Luego también que se tuvieron que enfrentar a lo que era la peste, pero luego pues de todo el poder que obtuvo lo que era la iglesia ya en el siglo XV y en el Renacimiento, pues ya todo se iba arreglando. Ahora bien, una pequeña introducción sobre las fuerzas profundas es que es algo adyacente en las relaciones internacionales, es algo de analizar, es analizar, tener ese concepto en la historia, ya sea en la historia, en la economía, etcétera, tener anticipación de eventos que van a pasar o anticipación de estrategias, tener anticipación estratégicas y tener algo profundo, analizarlo y luego crear unas estrategias anticipadas a lo que se puede pasar a base de estos hechos históricos. Son factores a largo plazo como la geografía, la economía, la cultura, la demografía, que influyen en las relaciones internacionales y la política de un país. A diferencia de los eventos políticos inmediatos, estas fuerzas actúan de manera más lenta y profunda, moldeando las decisiones y acontecimientos a lo largo del tiempo. En este campo, las fuerzas profundas se consideran elementos estructurales que condicionan las acciones de los estados. Son como las raíces de un árbol, invisibles pero fundamentales para su crecimiento y estabilidad. Han sido clave para entender el conflicto entre alianzas y cambios políticos a lo largo de la historia. Por ejemplo, la geografía en un país puede influir en sus relaciones comerciales y militares, mientras que las divisiones culturales pueden generar tensiones internas. En el caso de Italia, las fuerzas profundas se pueden explicar de la siguiente manera. En cuanto a la fragmentación geográfica, la península italiana, con sus montañas y valles, dificultó la unificación política durante siglos. La diversidad cultural, debido a la presencia de los diferentes dialectos y tradiciones locales, obstaculizó la formación de una identidad nacional unificada. Las rivalidades entre ciudades-estado como Florencia, Venecia y Milán competían por el poder económico y político, lo que debilitó la unidad italiana.
también los intereses extranjeros. Grandes potencias como España, Francia y Austria intervinieron en la política italiana, fomentando las divisiones y retrasando la unificación. Las fuerzas profundas nos ayudan a comprender por qué Italia estuvo dividida durante tanto tiempo y cómo factores más allá de la política inmediata influyeron en su historia. Para Pierre Nobin, la fragmentación de Italia en los siglos XV y XVI era un fenómeno complejo resultado de una interacción de factores internos y externos. La península italiana se convirtió en un tablero de juego para las grandes potencias europeas y su fragmentación sería para mantener un precario equilibrio de poder. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y ese claroscuro surge en los monstruos, dijo en alguna ocasión Antonio Gramsci. Permítanme invitarles a una reflexión profunda, sobre la cual denominaremos esta parte del video. La Italia durante los siglos XV y XVI es un periodo en el que la península era un mosaico de diferentes tanto fuerzas políticas, culturales y sociales. Italia de aquel momento era una nación que se veía ampliamente unificada. El politólogo estadounidense David Easton nos comenta acerca de una caja política en la cual, pues de una u otra manera, se ven diluidas las acciones políticas que ejercen dentro del sistema social. ¿Qué tiene que ver esto con la Italia renacentista? Pues según el historiador y político David Easton, es precisamente la caja política que tiene un color oscuro, ya que las políticas y los movimientos políticos que en ella conlleva no se ven. Venecia tenía un modelo aristocrático. De hecho, Venecia y Florencia estaban bajo los Medici. Los Medici más conocidos por ser Lorenzo de Medici, a quien Nicolás Maquiavelo le dedica el segundo tratado político de la historia contemporánea, El Príncipe. Asimismo, también representa dos tipos de repúblicas durante ese poder que podríamos hablar y compartir en la práctica política. Asimismo, también ducados, principados como los de Milán, y estaban bajo los Sforza, y también estaba Turín bajo la Casa de Saboya, quienes también de una u otra manera eran parte del sistema político de ese momento en Italia. Los estados pontífices eran de una u otra manera principalmente diluidos y eran gobernados bajo el papado o bajo una figura eclesiástica. De hecho, también existían diferentes potencias extranjeras, tanto era el caso de España, Italia, Francia y demás, que tenían conflictos con cada uno de ellos. Para poner en caso más amplio, si nosotros tuviéramos que argumentar bajo qué sistema político estaría en ese momento el caso italiano, podríamos argumentar que sería más que todo parecido en el caso de una república o de una unión de estados independientes bajo una confederación, debido a que, aunque si bien es cierto, estaban políticamente y sociológicamente diferentes y divididos, esos tenían únicamente la anexión propia e independiente, pero se regían bajo una figura pontífice, la cual era eclesiástica. Asimismo, tenemos nosotros en cuenta los diferentes tipos de contextos y diferentes formas de entender la estructura política y de las relaciones internacionales. La autora Esther Balbé nos comenta que el equilibrio del poder es una constante en las relaciones internacionales. En tal sentido, las fuerzas profundas hacen referencia a que la independencia económica puede fomentar o infomentar la paz. ¿A qué queremos llegar con esto? Que nosotros entendemos fuerzas profundas como aquel movimiento sociohistórico-cultural que tiene que ver con la coyuntura de determinado elemento de espacio-tiempo. Asimismo, en Italia se puede ver como esto a través de un gran hecho histórico, la guerra de Cambrai, la guerra de la Liga de Cambrai. Este evento refleja la dinámica de poder, ya que estamos en coalición, una coalición formada por la República de Venecia y las repúblicas italianas. Esto se podría ver y se podría entender como una manifestación de las fuerzas profundas. Al igual manera, en esta Italia que era renacentista y tenía esa identidad cultural, nosotros no podemos dejar de pensar en cómo las fuerzas profundas, aunque en menor manera, se vieron reflejadas por eventos políticos, pero también
culturales. Aquí quiero llegar con esto. Nosotros podemos ver ejemplificaciones del arte de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel y demás, que fueron parte fundamental del Renacimiento. Entiéndase entonces las fuerzas profundas como una parte del Renacimiento, aunque en Italia el Renacimiento no tuvo orígenes únicamente políticos ni sociológicos, más bien fue artístico, pero todas estas expresiones, según la misma autora Esther Barbé, estarían en lo cierto al comentar de una u otra manera que aportan al movimiento de la disciplina de las relaciones internacionales en cuanto a que tienen su validez académica, científica y social. De tal manera que la misma Esther Barbé nos comenta lo siguiente, y es que dice que las fuerzas profundas buscan limitar el acceso a desinformación o faltas profundas en el conocimiento, y por eso se ven establecidos, tal es el caso de 1917 con el caso de la Unión Soviética. Esto nada más para forma de ejemplificar nuevamente qué son las fuerzas profundas. Gracias. Es así como la historia, tanto política, económica, cultural e inclusive geográfica de Italia, llega a obtener un significativo cambio y grandes aportes, ya que justo en la época de la entrada de la Edad Moderna llega un movimiento cultural llamado el Renacimiento, el cual fue un movimiento exitoso y de mucho aporte, porque llevó en especial a Italia a sobresalir en el conocido ahora mundo moderno. Es importante mencionar que en la época del Renacimiento, Italia estaba dividido en diferentes ciudades-estados, donde cada una de estas ciudades tenían su propia organización política y económica. Estas condiciones existentes, que un día los distanció o los dividía, pues en este momento o en este periodo de la historia,